Cuando estás iniciando en el camino de la escritura, tener claras las ideas de tu historia no basta. Todo lo que necesitas tener claro antes de escribir la primera página de tu historia es algo que puede abrumar a muchos. Una de esas tantas cosas es ¿quién cuenta la historia? Y tú dirás, Pues yo. ¿Verdad? Sí, tú. Obvio. pero es un poco más complicado que eso. Aunque suene contraintuitivo, el escritor no es necesariamente el narrador. Es más, es un error común de principiantes colocarse a sí mismos como narradores, aunque hacer esto no es necesariamente malo. El narrador de una historia es una figura totalmente abstracta. Puede ser desde un dios que todo lo sabe hasta un objeto inanimado, el protagonista de la travesía o un simple granjero que ni siquiera participó en la historia. Y es precisamente estos matices tan inusuales lo que puede hacer que el narrador de tu historia sea un elemento que magnifique todas tus ideas o que impida transmitirlas de forma adecuada a tus lectores. Hola a todos, soy Mohamed Dávila y en este canal hablamos de escritura en todos sus aspectos. Y hoy hablaremos de un elemento narrativo extremadamente importante y que muy pocos prestan atención. Hoy hablaremos de los tipos de narradores y cuál es el mejor para tu historia. Ok, entendamos que el narrador es el ser que presenta los hechos y cuenta el libro. Por eso es tan importante. Al final lo que importa no es solo lo que se diga, sino quién y cómo lo dice, ya que dependiendo de quién cuente la historia, esto afectará radicalmente nuestra percepción de ella. No es lo mismo que tu crush te diga que eres una lindura a que lo haga tu compañero de celda de 2 metros. Empecemos por lo básico, y la forma más sencilla de categorizar los narradores es si son en primera, segunda o tercera persona. Seguro muchos ya están familiarizados con estos términos, pero hablemos de las ventajas y desventajas de cada uno. Empecemos por el narrador en tercera persona, el más popular. Se refiere a un narrador que está por fuera de los hechos que se cuentan y usa conjugaciones y pronombres en tercera persona. Por eso se llama así. En este caso son él, ella o ellos. Un ejemplo es: Robert entró a la taberna, desenfundó su espada y gritó: ¿Dónde te encuentras, tabernero? El narrador en tercera persona cuenta los hechos como un agente totalmente externo, exactamente como una película. Ves a los personajes desde una cámara que es el narrador, que los sigue a todas partes y nos muestra las cosas que necesitan contarse, incluso si los personajes no pueden verla. El hecho de que el narrador no esté atado a la historia que cuenta permite más dinamismo en los cambios de personaje, las elipsis, cambios de escenario, de trama o de perspectiva. El narrador es un ente, un dios que puede ver todo, pero que no puede ser visto por nadie. Y por lo tanto puede pasar de un personaje a otro sin ningún impedimento, más allá de la narrativa misma. Pero esta misma facultad le hace carente de personalidad. El narrador en tercera persona es un dios que puede ver las cosas, pero no puede interferir. Y repito, no es lo mismo que el escritor. Olvídate de dar tu opinión o utilizar juicios morales cuando estás narrando. El narrador no eres tú. Si escribes algo en tu historia como Tanya rechazó la declaración de Michael y fue a los brazos de Magnus, típica decisión de una chica que no puede reconocer a un hombre bueno cuando lo ve. Amigo, deja de proyectarte en la obra, deja de dar tu punto de vista. Este narrador debe ser neutral, contar los hechos como ocurren y de forma totalmente
mente objetiva. Una desventaja del narrador en tercera persona es que es impersonal. Su misma característica de ser objetivo impide caracterizarle y darle rasgos más definidos. Pero este narrador se puede hacer Super Saiyajin y convertirse en el legendario narrador omnisciente, que como el nombre lo indica, lo sabe todo, absolutamente todo. Y no solo puede contar los hechos que pueden ver, sino también contar lo que están pensando los personajes, información que absolutamente nadie conoce dentro de su historia, y esto puede jugar tanto a favor como en contra según se use, ya que en muchas historias lo que para los personajes son secretos o que nadie en su mundo conoce puede ser algo que absolutamente todo el fandom sabe desde la primera página. Y esto puede arruinar la suspensión de la incredulidad o la inmersión, ya que no podemos comprender a los personajes correctamente porque tenemos información muy valiosa que ellos no. Aunque bien usado, esto mismo puede aumentar la tensión dramática. El narrador omnisciente tiene como desventaja el que no permite interpretaciones, ya que al estar dentro de la mente de los personajes, conocemos exactamente las razones por la cual tomaron cada decisión. Si me preguntan a mí y no tienes un gran bagaje en la escritura, recomiendo que uses este tipo de narrador, ya que es más fácil implementarlo y estamos más familiarizados con él por las películas, series o cómics. Es básicamente el más usado de lejos. Debo aclarar que no todo narrador en tercera persona es omnisciente, puesto que también existe el narrador equisciente, donde el narrador está fijado en un único personaje. Es casi como un videojuego, seguimos siempre a una persona y todo lo que vemos es por medio de sus ojos o de su mente. Un ejemplo de esto es la novela de Misery, que está contada en tercera persona, pero el narrador siempre sigue a Paul Sheldon y no cuenta nada que él no pueda ver o que no tenga forma de saber fuera de su habitación, ni tampoco entra en la mente de Annie o sabe lo que ésta está pensando. Totalmente contrario a la tercera persona, tenemos el narrador preferido de Wattpad y el 90% de novelas adolescentes, el narrador en primera persona, en el cual todo se cuenta desde la perspectiva del protagonista, siempre usando la primera persona yo y todas sus conjugaciones. Un ejemplo sería: metí mi mano en mi bolsillo y una gota fría recorrió mi espalda a no encontrar mi celular. Este narrador es como si le pusieras una cámara en la cabeza a tu protagonista y podemos ver y escuchar lo mismo que el personaje, pero también sus pensamientos, lo que se debe tratar con cuidado, ya que en ocasiones se puede derivar en monólogos larguísimos donde el personaje divaga mucho. Debo decir también que es el narrador preferido de los autores que quieren autoinsertarse en sus historias y por lo tanto de las Merisú. Pero que esto no los asuste de usar este tipo de narrador. Tiene grandes ventajas como el darle personalidad al narrador, ya que es literalmente un personaje. Nos permite también sentir la historia más cercana y verosímil, ya que no es lo mismo decir a un amigo le pasó que decir a mí me pasó. La historia se siente más cercana. Es como hablar con un sobreviviente, con alguien que pasó realmente por todas estas cosas y por lo tanto es el narrador predilecto del terror u otros géneros que aluden más a la reacción emocional del lector, o incluso en historias con elementos fantásticos de ciencia ficción ubicadas en un contexto muy realista. Por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino o el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, algo que ayuda a que estas historias se sientan mucho más reales. Otro gran aporte es que
que al tener un personaje narrador, todo lo que se cuenta está sesgado por su propia interpretación. Esto puede dar mucho juego con misterios o malas interpretaciones o malentendidos por parte del protagonista, ya que solo conocemos sus pensamientos, no los de los demás personajes. Esto a su vez puede ser una desventaja, porque si el personaje protagónico carece de carisma, se convierte en una agonía tener que lidiar con sus prejuicios y ver cómo interpreta de la forma más ridícula los actos más obvios. Por eso también este narrador produce tantos protagonistas odiados. Otra de sus grandes desventajas es que al seguir solo al protagonista, este debe estar en todos los lugares donde se encuentra la acción, o esta ocurrirá detrás de bambalinas, haciendo que el lector se pierda mucha información y escenas memorables. O peor aún, que no ocurra nada mientras el personaje no se encuentra presente en ese lugar, como si todo el universo girara alrededor de este, y por lo tanto la receta perfecta para una Mary Sue. Es por esto que las historias de acción o con muchas tramas o arcos narrativos suelen evitar mucho este tipo de narrador, ya que no les conviene. Otro derivado del narrador en primera persona es el narrador presente, o también llamado narrador testigo, el cual es un narrador en primera persona, pero no es el protagonista, sino un secundario, y es este quien nos cuenta la historia. Esto refuerza mucho las ventajas del narrador en primera persona, a su vez que disminuye sus desventajas, ya que al ver todo por medio de los ojos de un personaje distinto al protagonista, no es necesario que estemos dentro de su mente, y se pueden dejar espacios a misterios, revelaciones interesantes. No es lo mismo que yo diga que derroté a 5 hombres en un combate, que un amigo diga que me vio derrotarlos en un combate. Esto a su vez refuerza la verosimilitud de la historia al no exalzarse a sí mismo. Por esta misma razón, este narrador se suele usar mucho en historias de misterio, como Sherlock Holmes, quien todas sus historias están narradas en primera persona, pero por el Dr. Watson, no por Sherlock. O El Principito, que está narrado en primera persona, pero por el aviador. Si se magnifica esta característica del juicio sesgado que proporciona este tipo de narrador, es donde aparece uno de mis preferidos y una técnica narrativa que me fascina: el narrador poco confiable. Es cuando el narrador nos da vibras de que no nos está diciendo completamente la verdad. Y esto es magnífico, al igual que cuando alguien te cuenta su versión de la historia y comienzas a sospechar que algunas cosas no te cuadran del todo, que parece que se está poniendo en buen sitio o que está exagerando algunas cosas para quedar mejor parado. Usar esto en una historia queda increíble, pero se debe tratar con cuidado o puede salir un montón de inconsistencias que, en lugar de hacer que se dude de la veracidad de tu narrador, se dude de tu capacidad como escritor. Grandes obras con narradores poco confiables son El nombre del viento, donde el protagonista está contando sus hazañas a un cronista y varias veces se deja caer que está exagerando para quedar más badass en su relato. Otra muy famosa es la versión de Baroniana, un cómic clásico de Star Wars, donde un borracho cuenta la historia de la República, pero con él como el héroe y dejando a todos los demás personajes como completos estúpidos de una forma tan exagerada que es gracioso. Y lo mejor es que todos estos hechos sí ocurrieron en el canon, al menos en el viejo canon, pero obviamente no como él lo cuenta. Hay otros tipos de narradores que juegan de forma más original e interesante con la forma de narrar y son un poco más avanzados, por lo que no lo recomiendo utilizar a alguien con poca experiencia escribiendo, ya que deben cambiar constantemente su forma de narrar.
contar. Un ejemplo es la narración en primera persona por capítulos de la saga de Canción de Hielo y Fuego, que utiliza lo mejor de la primera persona y de la tercera persona a la vez, ya que cada capítulo de Juego de Tronos cambia de narrador. Una genialidad teniendo en cuenta lo complejo de la trama de Juego de Tronos, y esto refuerza la idea de que todos son protagonistas y por lo tanto cualquiera puede morir en cualquier momento, algo característico de esta saga. Otro narrador poco común es la narración epistolar, es decir, que todo se nos cuenta por medio de cartas, recortes de periódicos, diarios o anotaciones, como si la historia no fuera realmente una historia, sino una recopilación de hechos reales, lo más cercano en literatura a un falso documental. Y de eso se trata, de hacer sentir en todo momento al lector que esta historia realmente ocurrió, de que lo que estás leyendo son las pruebas recopiladas de estos hechos, el testimonio de las víctimas o la investigación de un gran detective. Esto es muy usado en historias de horror para darle verosimilitud a las narraciones, con regularidad apoyándose de acontecimientos reales para reforzar esta idea de que lo que se nos cuenta sí ocurrió. Ejemplo de narraciones epistolares son Drácula y Guerra Mundial Z. Ok, con esto cubrimos los narradores más populares. Pero señor Mohamed, no ha hablado del narrador en segunda persona. Dios. Estaba dejando este para el final porque es el más complicado y el menos usado de todos. El narrador en segunda persona conjuga con el tú. Un ejemplo sería: entraste al banco con una capucha y un arma. Gritaste: ¡todo el mundo al suelo! Y tú vacía la caja, mientras apuntabas al tipo tras la ventanilla. Como se puede notar, este narrador se siente como si le estuvieras contando a una persona las cosas que esta misma persona hizo. Queda bastante raro, rompe mucho con la inmersión y es como si el protagonista perdió la memoria y debes contarle todas las cosas que olvidó de su vida. O como cuando un detective en un interrogatorio cuenta a un criminal lo que hizo como forma de presionarlo a que acepte su culpa. Son las únicas formas que se me ocurren para usar este tipo de narrador y que aún así suene coherente. Aunque existe otra forma más interesante del narrador en segunda persona. Es como una ruptura de la cuarta pared y el narrador habla directamente al lector. Un ejemplo sería: sé que parece increíble, pero cuando me pediste que escribiera estas líneas, me sorprendiste mucho. Aún así, aquí te dejo todo lo que debo decirte. Como vemos, esta versión es una especie de narrador en primera persona charlando con el lector, lo que realmente puede dar un juego muy interesante por si se le miden a probar a escribir un relato con este tipo de narrador. Totalmente opuesto al narrador interno o monólogo, donde el narrador es en primera persona, pero en lugar de hablar con alguien más, habla consigo mismo. Un ejemplo sería: no debí enamorarme de ella, ni contarle mis secretos. Ahora me pregunto, ¿cuánto podría destruirme con todo lo que sabe? Si con solo una mirada pudo romperme el corazón. Recordemos que el narrador que escojas debe estar acorde a las prioridades narrativas de tu relato. No es como quiero escoger un narrador porque me parece cool, es qué quiero contar y qué narrador se ajusta mejor a eso. No existe un narrador perfecto o uno que realmente sea mejor que otro. Como hemos visto, cada uno tiene sus pros y contras y encaja mejor o peor en cada tipo de historia. Como ya he dicho, la base de todo esto es qué quieres contar y desde allí escoger los demás elementos de tu historia, incluido por supuesto el narrador.
Gracias a todos por su enorme apoyo al canal. Seguimos mejorando y de esta forma hoy estrenaremos el canal en la plataforma morada. Así que los invito al stream en directo que se abrirá ahora mismo, pasando un rato muy agradable hablando de nuestros temas favoritos. Así que los espero por allá. Link en la descripción y en el comentario fijado.